Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañeros. Vamos a exponer sobre las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores que están marcadas en la NIC 8. A continuación, vamos a observar los presentadores de esta exposición. El objetivo de esta norma es de prescribir los criterios para seleccionar o modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios de las estimaciones contables y de las correcciones en caso hayan existido errores. Esta norma trata de buscar una fiabilidad y una comparabilidad de los estados financieros de una entidad. El alcance de esta norma se aplicará para la selección y aplicación de las políticas contables, la contabilización de sus cambios, las correcciones de errores en periodos anteriores, el efecto impositivo, se contabilizará de acuerdo a la NIC 12, que son los impuestos a las ganancias. Las definiciones que observamos en esta norma, la primera son las políticas contables y nos dice que son principios específicos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. Los cambios en estimaciones contables son ajustes en el importe en libros, ya sea de un activo o de un pasivo, que se producen tras la evaluación actual de un elemento. Los errores en periodos anteriores son omisiones o inexactitudes que hayan existido en estados financieros. La aplicación de retroactividad consiste en aplicar una nueva política contable a las transacciones. La impracticabilidad significa que no es posible poder realizar. Siguiendo con la presentación, a continuación veremos el primer tema de esta norma, que son las políticas contables, que está dividido en tres. La primera es la selección y aplicación de políticas contables. La aplicación de una NIC específicamente en una transacción, evento o condición. La política o políticas contables aplicables a esta partida se determinarán utilizando la NIF correspondiente. Así como también las NIF establecen políticas contables que dan lugar a estados financieros que contengan información relevante y fiable. Y estas también son acompañadas de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos de una mejor manera. También la norma nos indica qué debe hacer la administración o gerencia al momento de la ausencia de una NIF en la aplicación de una transacción. La gerencia debe aplicar su juicio profesional para poder desarrollar y aplicar una política contable. Y estas deben de tener las siguientes características. Deben de ser relevante y fiable. Relevante para que deba de tener influencia, debe tener significatividad en la toma de decisiones económicas de los usuarios. La información debe de ser fiable cuando los estados financieros son fidedignos, la situación financiera, el rendimiento financiero y el estado de flujo efectivo de la entidad. También la información debe tener esencia económica. Deben de ser neutrales, prudentes y completos. Uniformidad de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares. Esto lo deben de hacer así como en el periodo y con otros periodos para que la información sea comparable de un periodo a otro, a menos que una NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiados aplicar diferentes políticas, así como la aplicación de diferentes normas en diferentes transacciones. Cambios en las políticas contables. La NIC 8, políticas y estimaciones contables, requiere de que se apliquen las políticas contables. Deben ser
de un periodo, deben ser las mismas políticas en un periodo y deben ser las mismas entre periodos también. Esto a fin de que proporcionar a los usuarios información comparable. Entonces, debido a esto, la NIC requiere de que estas políticas sean aplicadas uniformemente, a excepción de que se den las condiciones necesarias para un cambio, que en este caso serían estas dos condiciones, que pues una sería que se requiera por una NIF, y se requiere por una NIF cuando se emite una nueva norma. Y si esta nueva norma está en conflicto con la política, pues obviamente se debe de cambiar la política contable. Y cuando hay una actualización también de alguna NIF, una interpretación revisada, entonces también se debe actualizar la política contable. Y también está la otra que es de forma voluntaria. La aplicación de una nueva política de forma voluntaria solo se da si la nueva política proporciona mayores beneficios a la política anterior. Es decir, gracias a la nueva política, eh, la aplicación de una nueva política va a llevar a que nuestros estados financieros pues proporcionen información fiable y más relevante que la información que se proporcionaba con la política contable anterior. Em, no constituyen cambios en las políticas contables cuando digamos que no se puede realizar un cambio en una política contable debido a que surge alguna transacción que es una transacción eventual que no sucede siempre, que no es del giro habitual, podría decirse. Entonces, digamos que sucede un tipo de transacción de esta, pues eso no genera un cambio en la política contable. Y tampoco se puede realizar un cambio en una política contable debido a que hay alguna transacción que carece de materialidad, ¿sí? Una transacción que carece de materialidad no es motivo para el cambio de una política contable. Aplicación de los cambios en la política contable. Bueno, la aplicación retroactiva. En la aplicación retroactiva dice que se ajustarán los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, relevando la información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior, como si el cambio de esta política se hubiera aplicado desde siempre, desde la información que se está, de toda la información que se está presentando. La información a revelar, la información que se va a revelar es el título de la nueva NIF que se va a aplicar, de la nueva NIF que se va a aplicar, o la NIF que fue razón del cambio de esta política, la razón por la que se está efectuando el cambio de la política contable, la naturaleza de ese cambio. También se debe describir la aplicación transitoria, si es prospectiva o retroactiva. Se deben determinar los ajustes, tanto para el periodo presente como para los periodos anteriores, y se debe también informar de la aplicación retroactiva y de las circunstancias de esta aplicación. Cambios en las estimaciones contables. El proceso de la estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Uno de estos ejemplos pues, son las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, la obsolescencia de inventarios, el valor razonable de activos y pasivos financieros. Efecto del cambio en una estimación contable. Se reconocerá de forma prospectiva, incluyendo en el resultado del periodo que tiene lugar el cambio, así como también de los periodos futuros. Uno de estos ejemplos puede ser el cambio en la vida útil estimada de un activo depreciable, que en este caso pues el efecto va a tener un cambio en el resultado del periodo, así como en el efecto de los resultados de los periodos futuros. Cambios en activos y pasivos o bien una partida de patrimonio debe ser reconocido ajustando el valor en libros en el periodo que tiene lugar el cambio. En este caso puede ser el ejemplo de una estimación de cuentas por cobrar, ¿verdad? De clientes. Información a revelar. La entidad revelará la naturaleza e importe de cualquier cambio en una estimación contable, exceptuando el efecto de periodos futuros en caso fuera
impracticable estimar este efecto. Si no se revela el efecto de periodos futuros debido a que la estimación es impracticable, la entidad debe revelar este hecho. Errores. Pueden surgir al momento de reconocer, valorar, presentar, revelar la información de los estados financieros. Cuando una entidad no cumple con las NIF, si los estados financieros contienen errores, tanto materiales como inmateriales, siempre que estos errores sean cometidos de forma intencional, como por ejemplo un fraude. Errores. Los errores que ocurren en el periodo corriente se corregirán antes de la formulación y los errores materiales de periodos anteriores se reexpresará los saldos iniciales de cada elemento presentado. Las limitaciones de la reexpresión retroactiva. Dice la norma cuando es impracticable determinar los efectos de un error sobre la información comparativa de uno o más periodos, se reexpresará de los saldos iniciales de activo, pasivo, patrimonio para los periodos más antiguos y se realizarán en el periodo corriente. También nos dice la norma cuando sea impracticable determinar el efecto del error sobre los periodos anteriores, reexpresará la información en forma prospectiva. Información a revelar sobre los errores de periodos anteriores. Una entidad debe revelar la naturaleza del error del periodo anterior, el importe del ajuste, así como también el importe del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente la información, y si fuera impracticable la reexpresión retroactiva para un periodo anterior en particular, las circunstancias que coincidan o de la situación junto a una descripción de cómo y desde cuándo fue resuelto el error. Como último punto, también tenemos lo que es la impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactiva. Como número 1, tenemos que es impracticable el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores cuando se desea conseguir la comparabilidad con el periodo corriente. Como número 2, tenemos que es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros reconocidos o revelados que hacen referencia a determinadas transacciones con sucesos y condiciones. Y como número 3 tenemos que es la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un periodo anterior. Exigen diferenciar la información que suministren evidencia de las circunstancias existentes. Y como número 4 tenemos que cuando se esté aplicando una nueva política contable no se debe de utilizarse el razonamiento retrospectivo. Muchas gracias.